Bienvenidos a un jueves más a nuestra coctelería de agilidad, que para nosotras es un día súper especial después de habernos saltado un jueves, pero porque era Jueves Santo, porque tenemos una invitada especial que estamos súper agradecidas de que nos acompañe. Ella es Paola Canessa. Es una persona que te cautiva desde el momento en que la conoces bueno, es normal, ¿no? O sea, realmente Pablo es una persona que sabe un montón, que está especializada en recursos humanos, que es Agile Coach, que de agilidad sabe mucho, pero que sabe de un tema muy, muy interesante, que es del que queremos hablar hoy, que es de la seguridad psicológica. Y además de eso, nos sentimos muy... Mira, tenemos por aquí a Roger. Hola, una crack, dice, y es verdad. Es que es verdad. Ella es top voice y eso no es todo el mundo. Entonces, bueno, pues bienvenida, Paola. ¿Cómo Ay, estás? muchas gracias. Hola Inés, hola Celia y a quienes nos escuchan. Qué bonita presentación. Gracias. Bueno, podríamos estar presentándote durante los 30 minutos, pero es que queremos escucharte y sobre todo el que se pueda entender bien que es algo tan importante como la seguridad psicológica, ¿no? Total. Cuéntanos, Sí, Paola. les cuento, a ver, primero como agradecer el espacio porque en este tema que está tan emergente, a veces hay mal concepto. Entonces, el poder aclarar y el poder difundir, sensibilizar, hoy día como que tiene que ver eso mi propósito. La seguridad psicológica se habla que es la creencia compartida, que tiene un equipo, por lo tanto la unidad es el equipo, de que este es un lugar seguro para, Amy Edmondson habla de correr riesgos interpersonales. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo decir en voz alta lo que pienso, que puedo aceptar que me equivoqué, que puedo pedir ayuda, que puedo solicitar un feedback sin temor a ser avergonzados, humillados, marginados o cualquier tipo de consecuencia negativa. Hay otra como concepción que me gusta mucho que aborda el tema de la vulnerabilidad, el que nos dice que es cómo el ambiente responde a tus actos de vulnerabilidad. Y cuando escuchamos vulnerabilidad, como que se siente como frágil, débil, como algo como no muy agradable. Pero acá el concepto es la vulnerabilidad que tiene que ver con el coraje, con esto que cuando tú te expones emocionalmente no sabes cómo va a responder al otro. Entonces, cuando el ambiente refuerza eso, yo te digo, Celia, sabes que hoy día dormí súper mal, mi hijo está enfermo, y tú me dices, voy, Paola, qué pena, lo siento mucho, te puedo ayudar, muestro esa vulnerabilidad, y se refuerza, el equipo aprende que es un lugar seguro. Por el contrario, cuando yo le digo, oye Inés, mira, dormí súper mal ayer, y Inés me dice, mira, ¿sabes qué, Paola? Estamos en el ambiente laboral, deja tu vida laboral fuera, o sea, tu vida familiar fuera del ambiente laboral. Yo y mi equipo aprende que esto no es un lugar seguro para mostrar esa vulnerabilidad. Entonces, en el fondo tiene que ver con cómo el ambiente, y aquí la unidad básica siempre es el equipo, responde a eso. Y lo que se ha visto es que en los ambientes de trabajo, que efectivamente la vulnerabilidad es recompensada, reforzada y es seguro, son ambientes que son más creativos, tienen mayor productividad, tienen menos rotación, porque las personas sienten que pueden ser ellas mismas en su lugar de trabajo. ¿Y qué mejor que eso, que ser uno mismo? Totalmente, ¿no, Paola? Porque yo creo que a mí lo de la vulnerabilidad también me viene como dar un paso y es aceptarse que soy un ser humano. Porque en el trabajo yo creo que durante muchos años ha existido una creencia, y también lo conecto con las mujeres, ¿de acuerdo? De que hemos sido y somos superhombres o supermujeres, ¿de acuerdo? Donde la humanidad se aparta un poco, que es lo que viene relacionado con qué me pasa a mí, ¿de acuerdo? Y cuando estás en un entorno profesional tienes que ser perfecto, eficaz, eficiente, ¿sí? Entonces, la palabra vulnerabilidad, y ha sido muy bueno cuando lo has vulnerabilizado, porque cuando lo conecto, lo hablamos, lo abordamos, lo exploramos, lo degranamos, hay muchas personas que lo conectan con, como tú bien dices, ser débil. Entonces hay que cambiar esa creencia, ¿de acuerdo? Porque la vulnerabilidad es lo que conecta con la humanidad, con el aceptarse, con los sentimientos, con las emociones. Total. Y es un largo recorrido porque venimos de un entorno industrial, ¿de acuerdo? Nos movemos hacia un entorno de conocimiento donde el centro es las personas y las personas somos eso. Exacto, exacto, total. De hecho, me acuerdo mucho en una formación, estaba con líderes comentando lo de vulnerabilidad y me dice como,
Así como cuando algo te hace como el aha moment, me dice, ¿y por qué no lo llaman de otro nombre? Y yo, bueno, porque claro, le hace la resignificación a esto que es conectar con lo humano, que es un ser imperfecto, que sentimos emociones, que muchas veces no estamos de acuerdo, que necesitamos pedir ayuda, que nos equivocamos, y es conectar, y para mí es como la vía de la rehumanización al final, es como cómo hacemos que los espacios laborales hoy día no solamente digamos que está la persona en el centro de la estrategia, sino que lo hagamos, digamos, y que las decisiones tengan que ver con eso. Para mí, lo básico y además un habilitador para el alto desempeño es la seguridad psicológica. Y en este sentido, Paola, y disculpa, Celia, que yo hoy tomo este café de las 5 y estoy... Disculpa. Nada, nada. No, pero es que es normal que nos surjan un montón de preguntas y que queramos aprovechar los 30 minutos al máximo, ¿no? Así que sin problema, Inés. En ese sentido, y comentando lo que lo estábamos hablando antes, ¿no? ¿Qué prácticas de gestión, de acuerdo, caracterizan a empresas seguras, digámoslo así, ¿no? En términos de psicología, en base a tu experiencia y lo que estás viendo? Mira, yo creo que lo primero es como partir por la base, que hay una conciencia de. Entonces, no solo declaramos que es importante la persona, que declaramos que este es un lugar seguro, por ejemplo, para cometer errores y qué sé yo, sino que lo hacemos en el día a día. Entonces, creo que lo primero es que los líderes, por sobre todo, tengan la conciencia de este concepto. Puede ser que tú no entiendas el concepto bien o que no te manejes, da lo mismo, si es como entiende efectivamente que esto es un lugar seguro para habitar esa humanidad. Creo que eso es como lo básico. Y después hay otras prácticas que tienen que ver, que a mí me gusta mucho que Amy Edmondson habla de cómo el líder muestra una humildad situacional. Entonces, esto que hablábamos antes, esta paradoja, ¿verdad?, de que el líder tiene que responder todo, saber todo, no se puede equivocar y casi es un robot el pobre o la pobre. A hoy día que el líder modele esa conducta de vulnerabilidad es algo que sin duda impacta porque a través de su conducta, no solamente de lo que dice, sino que lo que hace, me va diciendo, sí, efectivamente este es un lugar seguro. Y ahí ojo porque muchas veces los líderes tienden a, como este concepto de la excelencia que tenemos, como que, ya, entonces ahora tengo que bajar mis niveles de calidad, ya tengo que volverme y aceptar la negligencia, no tiene nada que ver con eso, ya claro, porque siempre está esa concepción errónea. No, justamente para alcanzar la excelencia tenemos que tener un alto estándar y una alta orientación a los resultados, pero adicionalmente tenemos que justamente contar con ese, a mí me gusta hablarle colchón emocional, que nos permite decir, este es un lugar seguro para mostrar esa humanidad que yo tengo. Yo creo que eso es súper fundamental. Otro que a mí me gusta trabajar mucho tiene que ver con cómo estamos dando voz a las personas, cómo las estamos haciendo partícipes. Y esto tiene no solamente que ver con el buzón de sugerencias que se lee una vez al mes, sino que cómo estructuramos las reuniones, cómo estamos siendo transparentes como la comunicación, cómo estamos dando voz a si las personas estamos implementando, por ejemplo, un beneficio. Muchas veces esos beneficios se implementan desde el escritorio. Bueno, ¿cómo estoy co-construyendo esos beneficios, por ejemplo? Entonces, son pequeñas cosas que te van mostrando en el hecho que mi voz es bienvenida acá. Este es un lugar seguro para expresarme y no va a ocurrir nada. Otra cosa que a mí me gusta mucho trabajar en los equipos tiene que ver con los acuerdos de equipo. ¿Qué es importante para nosotros? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuáles son los valores que tenemos como equipo? ¿Cuáles son los intransables? Creo que algo es súper importante de que el equipo se sienta a conversar y se siente a discutir sobre esos elementos que son tan relevantes. ¿Me perdí un poco? Sí, ahí estoy. Sigue, sí. Entonces creo que esto tiene que ver con la intencionalidad. La seguridad psicológica existe en distintos niveles y puede aumentar y puede disminuir en base a cómo el equipo se comporta frente a esta vulnerabilidad de la que hablamos. Lo importante es que tengo que intencionar cosas, porque estamos acostumbrados y venimos de un paradigma y de un mindset muy desde que el jefe es el que dice, el equipo es el que colabora, pero de una manera muy pasiva. Y con esto que venimos como el superhéroe del líder, el que tiene que responder todo, dar todas sus, como casi inquebrantable. Entonces, hay pequeñas como hacks que se pueden ir generando, pero creo que por lo principal parte por entender qué es el concepto y por qué es importante y que no es una moda más.
ya venía, no sé, pues otros autores hablaban de confianza, pero aquí hay unas pequeñas distinciones. Entonces, parte con decir esto es importante, lo pongo sobre la mesa. Creo que eso es súper relevante. Mm. Y Paula, has dicho algo al principio, ¿no? Muy interesante y muy difícil a la vez, y es hay que generar conciencia de la importancia para que desde ese comité de dirección se pueda empezar a vivir y se pueda empezar a sentir, porque es que es verdad que al final todas las personas tienen parte de su jefe, ¿no? Y si es bueno, pues muy bien, pero si no lo es, pues ahí queda. Entonces, claro, en una organización muy naranja, en una organización muy orientada a resultados, una organización muy de y vamos, y vamos, y vamos, y todo el mundo con la lengua fuera y todo el mundo sintiendo que no llega a nada, que es un poco el sentir general de la mayor parte de las organizaciones, ¿cómo se consigue generar esa conciencia? Sí, es difícil porque generalmente, y aquí estoy generalizando, pero si nos ponemos en el caso como en el estereotipo de la organización naranja, el mando y control, claro, hoy día lo que se piensa es el resultado final. Yo aquí traigo mucho como la sostenibilidad en el tiempo, es decir, cómo hoy día las nuevas generaciones nos muestran que esperan y buscan una cultura distinta. Entonces también es ponerme a pensar, bueno, en 5 años, ¿qué cultura le estoy ofreciendo a las nuevas generaciones que buscan otras cosas? Tiene que ver también con, y ahí hay mucha investigación que ha hecho Amy Edmondson, que creo que por eso para mí es una referente quizás la más top, porque ella lo que ha hecho es investigación científica. Entonces, ha demostrado cómo incrementa las tasas de productividad, cómo disminuye las tasas de rotación, cómo disminuyen los accidentes laborales. Entonces, hay toda una investigación que avala que esto es más allá que una moda y un nice to have, sino que tiene que ver con un impacto directo en el negocio. Entonces, yo creo que la sostenibilidad en general, creo que es una vía principal donde hoy día los top managers están pensando en eso. Y en la medida que yo muestro el cómo tiene un impacto positivo en el negocio, creo que ahí es un buen fundamento y sobre todo estoy pensando en el talento, ¿sí? O sea, ¿cómo voy a sostener mi organización sin talento? Es imposible. Y una cultura tóxica es una cultura que repele al talento. O sea, nadie quiere estar en una cultura tóxica. Entonces, creo que por ahí hay ciertos hilos que uno puede ir tirando justamente para aproximarme a un futuro cercano que es súper incierto. Entonces, como prepararme. Y la otra vía, hoy día muchas veces se busca la transformación ágil, ¿no es cierto? La transformación ágil, la transformación digital, la transformación a hacer o a innovar. Ninguna de esas cosas es posible sin el habilitador que es la seguridad psicológica. Nadie puede innovar si tiene miedo a equivocarse. Es imposible. Entonces también tiene que ver con eso. Nadie puede hacer una transformación ágil si no tiene esto de base. Entonces es, ok, ¿quieres esto? Bueno, tienes que tener este habilitador primero justamente para poder transitar con éxito esas transformaciones que se buscan hoy día. Totalmente de acuerdo. En este sentido, yo creo que son buenas prácticas porque muchas veces las empresas no saben por dónde empezar, ¿no? Sí. O sea, ellos tienen el gran reto, ¿no? Que el gran reto es, tengo dificultad para encontrar talento. Ese es el punto titular, punto de partida, ¿sí? De acuerdo. A veces es una mirada externa, a veces es una mirada a que las nuevas generaciones no se comprometen con nada, ¿de acuerdo? Hay como una coctelera, ¿no? de muchos elementos, ¿no? Que me hacen, que es muy curioso, ¿no? Porque realmente al final de lo que parte es, vamos a mirar nuestros indicadores de rotación, nuestros indicadores de qué capacidad tenemos de generar, o sea, de contratar a las personas, ¿no? Encuestas internas, ¿no? De valoración, es decir, ¿sabemos realmente qué es lo que quieren las personas que tenemos en nuestras organizaciones? Es decir, eso es un punto de partida porque Total. necesitamos indicadores, ¿no? Una de las cosas que a mí me gusta aterrizar mucho es que dejemos de hablar de grandes conceptos y ligámoslo con algo en lo cual nosotros podemos incidir directamente y medir. Y luego también tenemos que ser conscientes en qué tipo de empresas somos y estamos, ¿de acuerdo? Porque hay empresas que no van a poder retener el talento de una determinada manera, porque lo que le ofrecemos no es atractivo. Y ahí van a tener otro problema importante, ¿de acuerdo? Es cómo retener al talento en un contexto difícil, ¿no? Luego tenemos empresas realmente que efectivamente no han parado y no han mirado qué cultura tenemos.
¿no? ¿Cómo son nuestros líderes realmente? Porque creo que es importante, ¿no? Que como tú bien has dicho, ¿no? ¿Qué culturas y qué comportamientos queremos ver en nuestra empresa? Y luego, ¿cómo los vamos a asegurar? ¿A través de qué prácticas? ¿No? Con formaciones, con valoraciones. Cada vez huyo más de la palabra evaluación del desempeño para valoración o feedback continuado. ¿De acuerdo? ¿Cómo los equipos, cómo queremos que nuestras personas estén en nuestra organización? Más allá de estos titulares, como bien decías, ¿no? La persona está en el centro. Está perfecto, pero luego cómo lo aterrizamos, ¿no? Exacto. Y cómo lo aterrizamos, pero realmente con visibilidad. Y para mí es ponerle nombre a eso, ¿no? ¿Cómo damos el feedback? Vale, es una práctica, pero ¿cómo lo damos? ¿A través de qué métodos? ¿Con una valoración? ¿Con reuniones de retrospectiva, de planificación? O sea, ¿cuáles son las prácticas de estas compañías que nos aseguramos que estamos generando una cultura segura, unos comportamientos que las personas tengan autoconfianza? Porque va de tener confianza y autoconfianza para poder decir, Paola, te equivocas. Creo que lo que estás diciendo no es correcto. O Paola, necesito de ti más compromiso, porque llevas 2 días diciéndome que me vas a entregar una tarea, un informe, un rapport, y no lo tengo. Y es que ni siquiera me has avisado. Es que te vas de vacaciones y no me has dado el estatus. Es que hay un montón de cosas. ¿De acuerdo? Y ahí traes un punto súper importante, de hecho lo conversábamos con Rafa Vivas en el podcast que estuvo, que esto es algo de doble vía. O sea, hoy día también, claro, muchas veces hablamos y nos centramos en los managers, ¿no es cierto?, y las prácticas organizacionales, pero poco justamente la responsabilidad, la obligación que tiene el colaborador. O sea, si buscamos equipos autogestionados, bueno, ¿cómo está mi capacidad de autogestionarme? ¿Cómo está mi capacidad de justamente comprometerme con un otro? Y si yo me comprometí contigo, bueno, si no llego a la fecha, te aviso antes, te pido ayuda. Entonces, cómo esto tiene que mirarse desde las dos vías, porque eso es lo que va a garantizar al final que sea sostenible en el tiempo, porque muchas veces nos centramos solo en las prácticas organizacionales y poco habilitamos, porque esto también tiene que ver con qué herramienta le estoy dando yo a mis colaboradores justamente para que puedan desplegar o cerrar esos gaps que a lo mejor tienen en cuanto a autogestión, por ejemplo. Entonces, es súper interesante esa mirada de doble vía. ¿Y por qué me gusta tanto la seguridad psicológica? Porque también creo que hay esperanza en que esto no es solamente del líder, ¿sí? O sea, si bien el líder modela conductas y a lo mejor, claro, si en algún momento hay una vulnerabilidad que se muestra y él o ella denigra a la persona, claro, eso genera una impronta importante, pero también la seguridad psicológica la crean tus compañeros, tus pares, cómo reaccionan frente a la pedida de ayuda, cómo reaccionan frente a un feedback que tú estás dando, estás solicitando. Entonces, por eso también me gusta mucho en cómo empoderamos justamente para que se empareje la cancha. Y esto sea no solamente una mochila que cargue el líder, sino que cada persona pueda como desde su medio, desde lo que está bajo su gestión, también pueda generar ambientes tóxicos o ambientes seguros psicológicamente. Entonces, es un ganar-ganar. Y es que esto lo ves rápidamente. Yo voy muchas veces, voy a reuniones, voy a lugares donde se lanza una pregunta y uno mira al otro, ¿sabes? Y sabe, ¿cómo lo dice? ¿No? Y claro, es tan observable. O sea, realmente tú rápidamente observas, ¿no? Cuando vas a un lugar, si la gente sonríe o no sonríe. Si las personas están comprometidas o no están comprometidas, ¿no? Y, por ejemplo, yo cuando trabajaba en industria, en el sector del automóvil, me gustaba curiosear y hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, de vez en cuando dejaba cosas en el pasillo. Okay. ¿Vale? Para ver cómo reaccionábamos, ¿no? Y entonces era sorprendente como llevaba una semana y nadie recogía, nadie se preocupaba. Era como que esto no va conmigo. Y cosas de ese tipo, ¿no? Porque tú rápidamente ves qué es la cultura que se va generando. Porque si tú, Paola, has dicho algo o has hecho algo el primer día que vienes a una compañía, ¿no? Y yo soy tu compañera y veo que has hecho algo que aquí no es aceptable, que rápidamente debería de decírtelo. Debería decirte, oye, aquí no es bienvenido
pues el que te rías o no llegues tarde, intenta no llegar tarde a las reuniones, Exacto. porque es algo que, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, estoy en una empresa ahora mismo en el que es algo alucinante, no lo he visto en ningún otro lugar, ¿no? Que es que 5 minutos antes ya están todos enchufados. O sea, el respeto, ¿de acuerdo? Al inicio y al final es algo absoluto en todos, ¿sí? Total, y son esas reglas implícitas en el fondo. Correcto, que es lo que forman, ¿no? Y es el respeto a todos, porque siempre dan las gracias. Entonces, eso está muy, muy metido y rápidamente lo ves cuando forma de la cultura, como forma parte. Y cuando tú llegas tarde, te hacen un comentario. Okay. Llegas un minuto tarde, ya nos tienes que invitar a un café. Aunque lo hacen de esta manera, porque yo creo que es nuestro. Todavía los latinos no nos gusta ir directos como los ingleses. Tarde, tenemos que hacerlo de alguna manera. ¿De acuerdo? Porque a veces, en esta manera de explicarnos, muchas veces no sabemos si me están echando la bronca, si es una broma o qué, ¿no? Yo por eso muchas veces, porque a veces las cosas hay que decirlas directas y asépticas, ¿de acuerdo? Pero esto es muy importante, por lo que tú dices, que es bidireccional, porque entre todos generamos una cultura, no solo depende de los líderes y de dirección, sino que es algo que todo el mundo se va nutriendo, lo va generando y como la coctelera, ¿no? Lo va agitando, se hunde más pequeño, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy importante. Total, total. Y eso es lo que también da esperanza, porque hoy día, por un lado, yo siento que muchas personas que trabajan como contribuidores individuales, parte de un equipo, que tienen como esta desesperanza aprendida, como, oye, ok, ya sí, es que aquí es así, las cosas son así, y como que van marcando el paso solamente, muchas veces no contribuyendo al 100, tampoco exigiendo, tampoco como llevándome más allá de lo que puedo hacer, y con esta desesperanza como ya, bueno, si así se hacen acá las cosas, yo creo que esto como que vuelve un poco la esperanza pues, justamente para que se puedan generar cambios desde lo chiquito hacia lo más macro. Y sobre todo muchas veces, cuando hablamos del cambio individual, no nos damos cuenta del coste energético que tiene en una organización no tener seguridad psicológica. Porque Exacto. cuando tú no estás cómodo, al final, ¿qué ocurre? Que estás en todo momento en una posición de alerta y en una posición de defensa cuando nadie te está atacando. Pero bueno, es que en realidad todo el mundo está en la misma posición. Entonces las personas no dialogan. Las personas lo que están haciendo es defenderse con correos electrónicos para tenerlo todo por escrito. Están tirando primero en plan como en la mejor defensa es un buen ataque. Entonces yo empiezo atacando. Un día entero, 8 horas atacando, y 2, y 3, y 4, al final pasa factura en nuestra salud y se nos borra la sonrisa, porque si estamos 8 horas en posición de ataque, difícilmente vamos a terminar de trabajar y vamos a tener esa sonrisa. Estamos agotados psicológicamente, estamos desgastados y al final estamos más quemados que el cenicero de un bingo. Entonces, es verdad, es muy importante, ¿no?, el tomar conciencia de que a nivel organizativo la seguridad psicológica es importante, pero a nivel individual, a nivel personal, es que es imprescindible, es que es necesario, ¿no?, que nosotros estemos tranquilos y también pasa un poco por perder el miedo. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que te despidan de una empresa tóxica. Es que a lo mejor es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que confiar y posibilitar que nuestra empleabilidad sea máxima allá donde estemos, para no tener ese miedo a perder nuestro trabajo, ¿no? Porque efectivamente, si es que a lo mejor no perdemos nuestro trabajo, lo que perdemos es nuestra salud y nuestra sonrisa. Sí, total. Y dijiste algo súper relevante, de hecho está como la neurociencia, sí, las malvadas disfuncionalidades que dice Patrick Del Lencioni. Lencioni. Totalmente. Aparece la amígdala, que está en el centro, ¿no es cierto?, de nuestro cerebro. Lo que hace es hipertrofiarse cuando estamos en un estrés continuo. Justamente me pongo en modo autodefensa y finalmente la amígdala comienza, cuando está hipertrofiada, a ver amenazas donde no existen.
Y cuando yo estoy todo el día en amenaza, mi cortisol, por supuesto, está en las nubes, y justamente pierdo el foco. O sea, no solamente hay algo en términos de salud mental individual, sino que y después las licencias y todo eso que puede, o altas médicas, y todo eso que puede implicar, sino que también cuando yo estoy enfocado en defenderme, justamente no me puedo centrar en la esencia, que es contribuir al negocio. Entonces volvemos como esto no solamente es un tema de lo individual, del cuidado del otro, del bienestar, sino que también por un tema de negocio. O sea, y ahí viene este empoderamiento, es decir, ok, yo he hecho todo lo que está en mi alcance para justamente crear un ambiente psicológicamente seguro. ¿Hasta qué minuto también eso se vuelve sostenible para mí? Y es ahí, tomando lo que tú dices, Celia, en que muchas veces hay una frase que me dijo una amiga alguna vez, una patada en él, ahí dejo C, es un paso hacia adelante. Duele, pero justamente a veces te permite llegar a otros ambientes que son mucho más nutritivos, efectivamente, y que te permiten tener esa empleabilidad hacia el futuro en un lugar donde puedas estar bien. Todos queremos estar bien. Hay un tema de humanidad compartida. Todos queremos evitar el sufrimiento y queremos estar felices o estar tranquilos. Y eso es parte de lo laboral. Y yo por eso también haría como como una clarificación, ¿no?, entre lo que es la responsabilidad de la organización, ¿de acuerdo? Lo que es la responsabilidad individual y lo que es la responsabilidad del equipo, ¿de acuerdo? Porque creo que cuando los tres están alineados, ¿de acuerdo? Los tres elementos es cuando surge el resultado, ¿de acuerdo? Porque hay muchas veces que hay líderes que lo tienen muy claro, pero cuando el entorno no le acompañan, es lo que decimos, no pueden haber Juanas de Arco ni Juanes de Arco, ¿de acuerdo? Es imposible, ¿de acuerdo? Luego también hay equipos que ya están muy, muy quemados y muy tóxicos, ¿no? Porque nos encontramos de todo, ¿no? Nos encontramos ya con relaciones de tierras quemadas, ¿no? Que ahí es difícil, ¿no?, que surja la confianza, ¿no? Ahí es cuando la dirección tiene que tomar direcciones. Tiene que tomar decisiones estratégicas, ¿no? Rotar, cambiar, movilizar, porque a veces el talento en un entorno o con un equipo no brilla. Sin embargo, lo mueves, lo pones en otro lugar y de repente es magia. No es magia, es que esa persona en ese entorno no ha crecido. ¿Sí? Por eso también la empresa tiene que tener claridad, ¿no?, de acuerdo en qué sistemas tiene precisamente para detectar, potenciar, y luego también cuando identificamos personas tóxicas, que las hay, que han decidido, como yo digo, no estar en el mundo oscuro de la vida y no salen de ahí, le hagas lo que le hagas, ¿no? Están en el lado oscuro. Ostras, pues hay que plantearse si realmente a lo mejor tenemos trabajos donde los podemos aislar y están felices y que no tengan, pero cuando repercuten, interactúan, a veces ¿qué hacemos, no? Y las empresas tienen que tomar decisiones de calado. Total. La seguridad psicológica al final tiene que ver con valentía y con tomar decisiones valientes y separar y decir, esto no está permitido a un líder tóxico, por ejemplo, también es una tremenda señal donde decimos, esto es de verdad, esto no es solamente en el papel, sino que hay decisiones que tomamos justamente porque no están acorde a lo que estamos buscando, creo. Entonces, sí o sí, la seguridad psicológica tiene que ver con organizaciones valientes, intrépidas, se llaman también, o con coraje suficiente para tomar decisiones difíciles, a veces poco políticas, pero que nos dice, esto hay una coherencia y una consecuencia entre lo que yo digo, lo que yo quiero y lo que yo hago. Total. Totalmente de acuerdo, porque eso es un poco el vacío que te queda, y mi sensación y mi experiencia, ¿no? Y a veces como me hago cada vez más mayor y como más sabia, experimentada. ¿no? Claro, ¿no? Como decía alguien, más sabia y más rubia, cada vez. Mi tema es, rápidamente ves, ¿no?, que nunca va a poder, que hay una incoherencia y un gap tal entre lo que dices y lo que haces. Porque muchas veces decimos que sí, que importantes son las personas, pero no, realmente lo importante es negocio, ¿de acuerdo? Y mantienes personas que operativamente o que con negocios son muy buenas, ¿de acuerdo? Pero tienen un impacto negativo en las personas. Entonces, si no tomas una decisión estratégica y realmente pones en evidencia, explicas, porque estamos ahora con una ingeniería que promocionaron a una persona técnica muy buena, pero muy mal gestor de personas, muy mal, no tiene los skills, pero ya no lo podemos entrenar más, es que le nace, es su naturaleza, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos que tomar una decisión estratégica, porque es que está afectando no solamente ya a un equipo, sino a muchísimos más.
Total. Y ese también es un problema de negocio. Lo que pasa es que hay un costo oculto que no se ve. Y eso es lo que hay que comenzar a transparentar y a visibilizar, justamente. Qué bueno. Total. Celia, es que son 30 minutos, nosotros somos Agile, entonces, ¿qué hacemos? Porque estaríamos todo el día. Claro, no, tenemos que cumplir el time box. Yo lo que sí creo que sería muy bueno es que Paola resumiera en menos de un minuto cuáles son los grandes beneficios de la seguridad psicológica. Súper. Lo primero, yo creo que tiene que ver con la sostenibilidad. Pensemos en la sostenibilidad del negocio, pensemos en nuestro talento, en la atracción y en la fidelización del talento. Nadie quiere estar ni entrar ni quedarse en una organización tóxica. Lo segundo tiene que ver con esto que hablábamos de cuánto estoy aceptando el error y cuánto estoy permitiendo, justamente estoy exigiendo por un lado la innovación, pero por otro lado no estoy permitiendo el error. No se puede. Y cualquier proceso de transformación. Y lo tercero diría yo que tiene que ver con cómo nos adaptamos a un mundo cambiante como el hoy. No podemos seguir haciendo las cosas como las hacíamos antes. Ya está más demostrado que nadie, digamos, que el mundo es vertiginoso y hoy día sin esa seguridad psicológica para adaptarme rápidamente es bien difícil o me va a costar mucho. ¿Y has comentado una autora que no lo he podido pillar? ¿Había una lectura? Amy, sí, muchísima. Amy Edmondson con su libro que es un clásico, The Fearless Organization. Está Timothy Clark también, que acaba de sacar su libro en español, que se llama Las 4 etapas de la seguridad psicológica. Está también Aristóteles, o sea, el proyecto Aristóteles, que es de Google, donde ellos demuestran que la base tiene que ver con la base de equipos de alto desempeño es la seguridad psicológica. Hay un artículo en New York Times también ahí. Así que esos tres son como básicos. Genial. Muchísimas gracias, Paola. No, gracias a ustedes por la invitación. Cuando quieran, yo feliz de hablar de esto. Perfecto, muchísimas gracias y espero que haya sido útil para todas las personas que nos han estado viendo y sobre todo empezar por un diagnóstico cultural. Total. Súper, muchísimas gracias, chicas. Gracias a vosotros y nos vemos el próximo jueves 28 con Eric para hablar de liderazgo ágil. Así que buenas tardes. Muchas gracias. Chao. Chao.